Muy buenas, bienvenida, bienvenido al Vitalista, a este podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación interesante entre tú y yo. Antes de empezar con el capítulo, déjame que te cuente que he montado una academia online y por ahora solo hay cursos, como ya te expliqué en el capítulo anterior, ¿no? Por ahora solo hay un curso para profesionales de la salud que está dividido en 3 módulos, puedes coger cualquiera de los módulos o coger el curso completo, que es lo que te recomiendo, y así lo ves y te empapas, ¿no? de este modelo mental, de esta forma de entender la salud y de poder entender a tus pacientes. Nada, simplemente te animo a que te lo mires, a que le eches un ojo y vamos allá con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, después de haberte hablado de la historia de la osteopatía y después de haberte hecho una revisión de qué es lo que realmente dice la ciencia sobre la osteopatía craneal, me quiero centrar ahora en hablarte directamente de lo que es para un osteópata la osteopatía craneal. ¿Sí? Te voy a hablar de mi visión, de cómo la he vivido, la he aprendido y cómo la llevo a cabo. Entonces, la osteopatía craneal nos permite muchísimas cosas, ¿sí? A mí me permite, por ejemplo, el poder relajar al paciente. Es un tacto muy suave sobre la cabeza y sobre el cuerpo del paciente. Es un trabajo muy de escuchar al cuerpo, de sentir qué es lo que está pasando en mis manos, ¿no? En el cuerpo del paciente, pero qué estoy sintiendo con mis manos. Es un trabajo muy contemplativo, muy hacia adentro, en el cual te tienes que concentrar. No vale estar hablando, estar pensando. A veces sí que puedes mantener una conversación o que el paciente te hable y tú escucharle, pero lo normal es estar concentrado, concentrada mientras lo estás haciendo, ¿vale? Con la osteopatía craneal tanto valoramos como tratamos. Es decir, cuando inicialmente colocamos las manos en el cráneo, primero vas a valorar muchísimo, pero a medida que valoras puedes ir dando estímulos, generando respuestas e ir trabajando. Nos dice muchas cosas el estado de los tejidos, hacia dónde notamos la tensión, cómo es la densidad del cráneo, ¿vale? Pero lo que básicamente valoramos, o una de las cosas más importantes que notamos, es el estado energético del paciente. Es decir, notas si está muy congestionado, si hay una buena respiración, si hay un buen movimiento, ¿sí? Y sobre todo, teniendo en cuenta que lo que tenemos entre las manos es el cráneo del paciente y dentro del cráneo está el sistema nervioso central, es una de las formas de ver cómo se expresa este sistema nervioso central, ¿vale? A ver. Señor Cuadrado, si me lo permite, tengo varias cosas que apuntar aquí. Vale, esta no me la he visto venir. ¿Me podrías decir quién eres y qué haces por aquí? Me llamo Rufo y he venido a poner orden en este podcast. Tanto vitalismo, tanta salud holística e integrativa, te hace falta alguien que ponga cientificismo sobre las Is. Vale, pues con la iglesia hemos topado. Este es un lugar libre en el que puedes expresar lo que quieras y necesites. Así que adelante, el oído de la gente que escucha esto es tuyo durante un rato. Te cuento, voy a destripar esto punto por punto, como le gusta a uno. Escuchar hablar de la osteopatía craneal y de experiencia personal ya me enciende las alarmas. Dices que la aplicas en consulta, que es una técnica basada en un contacto muy suave sobre la cabeza y el cuerpo. Bueno, sí, la terapia manual. El toque puede ser agradable y relajante, eso no te lo discuto, pero que relaje profundamente al paciente no justifica las pretensiones desmesuradas que tiene la osteopatía craneal. Lo de escuchar el cuerpo a través de las manos, sentir lo que ocurre en los tejidos más allá de lo que se ve, trabajo introspectivo y contemplativo, estado energético del paciente, movimiento interno. Madre mía, aquí ya nos estamos yendo directos al misticismo y a la bioenergética que rodea a la osteopatía, especialmente la craneal. Pretender sentir el líquido cefalorraquídeo o el movimiento respiratorio primario es un despropósito. Es como intentar sentir las pepitas de una sandía sin abrirla. El simple hecho de que te concentres o que haya silencio no le da validez científica a lo que crees estar sintiendo o haciendo.
Dices que al poner las manos en el cráneo valoras densidad de los tejidos, tensiones y direcciones de fuerza. Vale, hasta ahí quizás hablamos de cosas que un fisioterapeuta que hace terapia manual podría sentir hasta cierto punto. Pero luego metes el estado en energético, la congestión, si la respiración fluye bien, el movimiento interno. Esto es parte de ese lenguaje y esos constructos que no se sostienen y que la osteopatía utiliza para justificar sus intervenciones. Y lo de que valorar y tratar van de la mano, podemos inducir cambios, dar estímulos, provocar respuestas. De nuevo, tocar a alguien puede provocar respuestas fisiológicas, por supuesto. La cuestión es el razonamiento clínico detrás. ¿Qué crees que estás valorando y qué tipo de cambios crees que estás induciendo? Si te basas en supuestas disfunciones o movimientos que no existen o no son relevantes, entonces tu razonamiento está mal de base. Claro, dices, trabajamos con el cráneo, que alberga el sistema nervioso central. Esto nos da una forma de escuchar cómo se expresa ese sistema a través del cuerpo. Aquí es donde se ve la pretensión de regular todos los sistemas del cuerpo con las manos, algo que sobrepasa con creces lo que una terapia manual puede hacer y que es la raíz de las ínfulas de la osteopatía. El problema de la osteopatía es precisamente que aspira o pretende más de lo que se puede pedir a una terapia manual. Pretenden solucionar todo tipo de problemas y de curar enfermedades, trascendiendo el sistema musculoesquelético. Joder, Rufo, te has quedado a gusto, hijo. Pues nada, te intento rebatir, pero intentaré avanzar un poco también en todo lo que te quería explicar, ¿vale? Bueno, no a ti, a todo el mundo en general. Tranquilo, amigo, si esto solo acaba de empezar, tengo argumentos para todos tus despropósitos. Voy a intentar ir un poco en profundidad. No voy a discutir en exceso de lo que me has dicho, ya te iré rebatiendo, pero quiero explicarte un poco más en profundidad lo que es la osteopatía craneal, ¿vale? Dentro del cuerpo, que no es una estructura muerta, sino que es un ser vivo con múltiples células, formado por múltiples tejidos, órganos, y estas células que habitan tienen toda una dinámica, les está llegando constantemente líquido, están generando reacciones en un medio acuoso y se está drenando, ¿no? Y esto pasa en la cabeza también. En la cabeza hay una dinámica de líquidos que viene desde el corazón, es decir, viene desde la sangre, pasa sangre desde el corazón a través de las carótidas hacia dentro del cráneo, y lo que pasa en el cerebro es súper interesante, es decir, la sangre penetra hasta la última célula, el intercambio se da a través de las células gliales, pero hay una parte del cerebro muy especial que está en lo más profundo, que son los plexos coroideos, que se hallan al lado de los ventrículos. En estos plexos coroideos la sangre es filtrada, una parte de ella, la parte más líquida, ¿no? Y parte de los nutrientes y algunos componentes de la sangre, es filtrada para formar el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo se reparte por todos los ventrículos. Los plexos coroideos se hallan en la base de los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en parte del cuarto ventrículo, ¿vale? Que es el sistema donde fluye el líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Entonces, cuando estos senos se van llenando, parte de ese líquido pasa por los agujeros de Luska y Magendie, que son dos agujeros que hay que conectan con el espacio subaracnoideo y mantienen lleno de líquido este espacio subaracnoideo. Pero además, el líquido penetra a través de unos espacios, lo que se llaman los espacios perivasculares de Virchow-Robin, y en este punto el líquido cefalorraquídeo pasa a mezclarse con el líquido extracelular. Y todo esto es drenado a través de las granulaciones de Paccioni hacia los senos venosos, pero también hacia unos vasos linfáticos que se hayan conectados a la dura madre meningea, ¿vale? Y esta dinámica, esta entrada de líquido y este drenaje que se va dando en fluctuaciones, se va como llenando y a la vez vaciando, esto es uno de los motores que da lugar al ritmo craneal, al ritmo respiratorio primario. Y esto es lo que en condiciones de fisiología es capaz de expresar el cuerpo humano. Y es lo que palpamos, lo que notamos cuando colocamos las manos encima del cráneo. Y no es que sintamos cómo fluctúa el líquido cefalorraquídeo. La resultante de este llenado, de este crecimiento de líquido dentro de los senos
y cómo esto se va metiendo a través de los agujeros hacia el espacio subaracnoideo y cómo esto va drenando a través de la sangre y va saliendo del cráneo, es lo que da un movimiento de expansión y retracción, y esa es la resultante que sentimos. Y cualquier persona que empiece a trabajar un poco su sensibilidad, porque no es algo que notes enseguida, una persona que a ratos que lo empiece a querer sentir, sobre todo un terapeuta, un osteópata que está empezando y que quiera empezar a sentir esto, es cuestión de irlo trabajando e irlo adquiriendo, y al final lo acabas sintiendo, ¿sí? Y no se trata de sentir el fluctuar, se trata de sentir esa expansión, esa resultante, que en algunos pacientes se va a sentir mejor, en otros no lo vas casi ni a notar y vas a notar más densidades. Pero bueno, no me quiero enrollar, a ver qué tienes que decir a esto, Rufo. Vale. Vas a intentar explicarme la base fisiológica del ritmo craneal. Muy bien, te escucho. Describes la llegada de sangre al cerebro, la formación de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, su circulación y su drenaje a través de las granulaciones de Pacchioni y los vasos linfáticos. Todo eso, mira, hasta cierto punto es descripción anatómica y fisiológica básica de la dinámica del LCR. Lo puedes encontrar en cualquier libro de neuroanatomía o fisiología. No has descubierto la pólvora. El problema no es si la sangre llega al cerebro o si se forma LCR. El problema es la interpretación que le dais a esa dinámica y, sobre todo, lo que decís que podéis sentir y hacer con ello. Dices que esta dinámica de entrada y drenaje de líquidos, que ocurre en fluctuaciones, es uno de los motores del ritmo craneal o ritmo respiratorio primario. Y, más importante aún, que esto es lo que palpamos cuando colocamos las manos sobre el cráneo. Aquí es donde volvemos a lo de siempre, a los constructos sin fundamento. Pretender sentir el líquido cefalorraquídeo o ese supuesto ritmo es, como ya dijimos, pretender sentir las pepitas de una sandía sin abrir la cráneo. Es un despropósito. Basar la palpación en la dinámica del LCR. El cráneo, en la edad adulta, no se mueve de la manera que postula la osteopatía craneal. Y aunque las suturas tuvieran una mínima flexibilidad, que es debatible y mínima, no somos capaces de percibirlo. Y, aún si pudiéramos percibir algo, todavía quedaría por probar la relevancia clínica para los efectos que vosotros aseguráis conseguir. Lo que describes, ese ritmo respiratorio primario que afectaría a todo el cuerpo, esa idea de poder escuchar el cuerpo a través de las manos, de sentir lo que ocurre en los tejidos más allá de lo que se ve, es parte de esa base bioenergética y mística sobre la que se construyó la osteopatía craneal, especialmente a través de ideas como las de Sutherland. Pero, ojo, Sutherland no inventó nada. Sus principios sobre el movimiento craneal los encajó a partir de las ideas de un teólogo del siglo XVII, Swedenborg, simplemente para venderlo y para meterlo dentro de la osteopatía. Tu explicación de la dinámica del LCR no valida vuestra capacidad de percibirla ni la relevancia clínica que le atribuís. Es una justificación a posteriori para algo que ya se hace. Intentáis acomodar lo que ellos ya hacen con teorías, pero la base teórica de la osteopatía craneal está desacreditada. La supuesta capacidad de palpar estas sutilezas y ritmos internos está muy ligada al concepto de experiencia en osteopatía. Si no lo sientes, es que te falta experiencia. Esto deposita la culpa en el osteópata que está intentando aprenderlo y crea un dilema o lo siento o acepto que fracaso. Es un sistema malvado perverso que te lleva a querer creer que empiezas a sentirlo. En resumen, por mucho que me expliques la fisiología básica de los fluidos craneales, eso no le da verosimilitud a vuestras pretensiones de sentir un ritmo craneal, ni lo saca del ámbito de la pseudociencia. Es solo un intento de revestir con lenguaje científico algo que se basa en sensaciones subjetivas y constructos teóricos sin evidencia. Las ínfulas de la osteopatía, la aspiración a influir en el sistema nervioso central a través del cráneo con un contacto suave, aspira o pretende más de lo que se puede pedir a una terapia manual. Joder, Rufo, qué nivel que lleva, chato. Como sigas así, te quito hasta la música. Nada, es broma. A ver, hay una cosa que has repetido en las 2 o 3 intervenciones que has hecho, que es el hecho de que la osteopatía pretende, ¿no?, trascender el músculo esquelético y llegar más allá. Es que te voy a decir
que las funciones y el resto de partes del organismo, más allá del músculo esquelético, están íntimamente relacionados. No puedes pretender movilizar y mejorar a nivel musculoesquelético si a nivel digestivo, si a nivel metabólico, si el sistema nervioso central no están funcionando en coherencia. El error es pretender tratar únicamente el músculo esquelético, ¿vale? Esta es una reflexión que lo has repetido en varias ocasiones y que creo que es un fallo, ¿no? Al igual que cuando trabajas en músculo esquelético, es decir, cuando movilizas a nivel diafragmático, a nivel ilíaco, cuando estás haciendo un movimiento general o un trabajo craneal, estás influyendo en funciones a nivel digestivo, a nivel emocional, a nivel endocrino. Está todo íntimamente relacionado, ¿vale? Pero más allá de eso, quería comentar algunas cosas de las que has dicho, ¿vale? Mira, primero agradecer tu crítica, me parece muy valiosa y buscas poner un poco el dedo en la llaga en un tema que como osteópata también creo que debemos revisar con profundidad y honestidad. Pero también quería matizar algunos puntos. Tienes razón que describir la circulación del líquido cefalorraquídeo, la vascularización cerebral o las granulaciones de Pacchioni que he dicho, es anatomía básica. Nadie en osteopatía craneal pretende haber descubierto la pólvora con eso. Lo que sí que intentamos es observar si estas dinámicas pueden tener expresiones en la periferia, que sean palpables, y si eso se puede relacionar con el estado de salud del paciente. Y es lo que el osteópata, a medida que va viendo casos, a medida que va captando, que va cogiendo nuevos registros, es lo que consigue, ¿vale? Y por eso lo que decías como algo malvado y perverso, que es que el osteópata que empieza se puede sentir frustrado, depende cómo lo enseñes. Yo, por ejemplo, la percepción que tuve era la de no te preocupes, sigue trabajando, sigue haciendo lo que puedes hacer y poco a poco te irán llegando los registros. Y si lo aprendes a vivir con naturalidad, como un paso más en la vida, pues no se vive tan mal y no es algo tan perverso y tan malvado, ¿vale? Entonces, ¿podemos palpar el ritmo craneal? Este es el núcleo de la cuestión. Es científicamente demostrable, hoy por hoy, no de forma concluyente. ¿Eso quiere decir que no exista o que no se pueda percibir? Pues no necesariamente. En osteopatía no decimos que palpemos el líquido cefalorraquídeo en sí, sino que percibimos una fluctuación rítmica sutil en los tejidos, cuya fisiología subyacente está por definirse mejor. Y sí, puede que haya componentes subjetivos, pero eso no lo convierte automáticamente en pseudociencia, igual que el dolor o la empatía tampoco son fácilmente objetivables. Sobre la clínica la experiencia, que ya he comentado como un argumento de autoridad, tienes razón en que no podamos usar el si no lo sientes es que no tienes experiencia como una coartada para justificar lo injustificable. Es una trampa en la que no podemos caer, pero también es verdad que la sensibilidad manual se desarrolla con el tiempo y que hay fenómenos sutiles que requieren entrenamiento. Esto ocurre en otras disciplinas. Un músico afina un instrumento a oído, pero previamente ha tenido que aprender a hacerlo. Hay chefs que a base de trabajar distinguen sabores imperceptibles para otro. Un cirujano palpa diferencias mínimas en un tejido a medida que adquiere experiencia. ¿Eso es evidencia científica? No. ¿Pero invalida la percepción? Tampoco. Sobre la relevancia clínica, esto es un punto débil y hay que reconocerlo. Hace falta más investigación. Lo ideal sería que toda hipótesis en osteopatía craneal y en cualquier rama clínica se someta a escrutinio. No hay que defender lo indefendible, pero tampoco hay que tirar por tierra todo lo que aún no se ha demostrado, solo porque no encaje en el paradigma actual. Sobre el origen místico y de Swedenborg, es verdad que la osteopatía craneal nace con una carga filosófica y hasta espiritual que hoy puede resultar difícil de digerir para una mente científica. Pero también es cierto que muchas ideas nacen de intuiciones que luego evolucionan o se depuran. Por ejemplo, la neuroplasticidad fue negada durante años por los libros de texto y hoy es central en neurociencia.
Y sobre las pretensiones exageradas sí que te puedes encontrar pues divulgaciones, osteópatas que exageren o que atribuyen a la osteopatía craneal efectos casi mágicos. Y eso es posible que sea algo que tengamos que corregir. Pero hay también clínicos honestos que usan esta herramienta con humildad como parte de un abordaje global. Para muchos pacientes, una técnica suave, con presencia y atención real, tiene efectos reguladores sobre su sistema nervioso. Y no por magia, sino probablemente por vías que aún estamos entendiendo. Seguridad, tacto, la corregulación vagal y cosas que estuve comentando en el episodio anterior, como puede ser la regulación del sistema nervioso autónomo y otros temas, ¿no? Cómo influía a varios niveles. Entonces no pretendo convencerte de que el ritmo craneal sea una verdad absoluta, solo te pido que lo mires con la misma curiosidad crítica que aplicas a otros fenómenos, aún no del todo explicados. Lo fácil y lo que intenta y lo que siempre se ve en estos debates es intentar ridiculizar. Lo difícil es abrir el debate, investigar, depurar lo que nos sirve y conservar lo que sí que ayuda. Y eso, al menos como osteópata, es lo que intento hacer cada día de mi vida. Entonces, no quiero enrollarme mucho más, se está alargando el capítulo, pero bueno, sí que te voy a dejar que debatas un poquito todo esto que te he dicho y a ver cómo concluimos. Mira, entenderás que critique duramente la osteopatía, y es que tenéis muchos aspectos que merecen revisión profunda. Críticos como yo, el señor Rufo, apuntamos a una serie de problemas que, si los ignoráis, solo conseguiréis hacer más frágil vuestra posición. Primero, muchos osteópatas se resisten a abandonar ciertos principios fundamentales, manteniendo teorías que ya han sido ampliamente cuestionadas desde la ciencia, como si se tratase de un caballo que no queremos dar por muerto. Esto va unido a una forma de investigar que parece más orientada a justificar lo que ya hacéis que a abrir nuevas vías o poner vuestras ideas a prueba de verdad. Además, hay una dificultad real en separar la crítica al método, de la crítica a la persona. Para muchos, la osteopatía es parte de su identidad profesional y vital, lo que hace que cualquier cuestionamiento se viva como un ataque personal y no como una oportunidad para mejorar. A eso se suma una confianza excesiva en la experiencia personal, en la sensación táctil, por encima de la evidencia. Y claro, si no sientes lo que se supone que tienes que sentir en una palpación, la culpa recae en ti, no en la técnica. Eso bloquea cualquier posibilidad de autocrítica real. Tampoco podemos negar que tenéis un sesgo de costo hundido. Cuando has invertido años y mucho dinero en una formación, cuesta muchísimo aceptar que tal vez algunas cosas no se sostienen. Es más fácil justificar incongruencias que admitir un posible error. Pero hay más. Muchas de las bases teóricas de la osteopatía, como el movimiento respiratorio primario o la movilidad craneal, carecen de una plausibilidad científica sólida. Son difíciles de defender desde un punto de vista racional. Y otro punto importante es que, muchas veces, se lanzan afirmaciones muy amplias, como si la osteopatía pudiera curarlo todo. Esa pretensión tan ambiciosa choca con la humildad que exige la ciencia. Según mi punto de vista, la osteopatía no tiene nada valioso ni original, ni desde lo histórico, ni desde lo científico, ni desde la epistemología. Por eso, os propongo aceptar la crítica, fomentar el pensamiento crítico en la formación, visibilizar las carencias del método y mantener debates racionales, sin caer en la emoción, para que al menos las nuevas generaciones puedan escuchar y decidir con más criterio. Pues mira, Rufo, a mí se me acusa de un cierto talante conciliador y de pacificar, ¿vale? Y bueno, voy a seguir debatiéndote un poquito. Una de las cosas, lo que has comentado, ¿no? De que nos tomamos la crítica como un ataque personal y hacia nuestra identidad y que por encima de la experiencia debería estar la evidencia, yo te diré que no es un ataque a la identidad. Es decir, la osteopatía tiene muchas cosas criticables, pero lo que sí que tiene la osteopatía y que nos hace identificarnos es que en la clínica nos aporta soluciones. Y me voy a explicar. Una cosa es lo que se habla en la universidad o lo que se puede hablar en congresos médicos o científicos de lo que es una patología y posibles herramientas o posibles vías de solución.
Y otra cosa es lo que en el día a día, delante de un paciente, cuando te está contando lo que le pasa y cuando haces una exploración y tienes que darle una solución, obtienes. Y esto, en el día a día, en la clínica, la experiencia hace muchísimo. Y las guías de práctica clínica o el ceñirte, ¿no?, a unos estándares y a aportar el tratamiento que se dice que mejor funciona para esa casuística, no reporta solución en muchas situaciones, ¿vale? En el día a día, yo en clínica y muchos otros profesionales que nos dedicamos a esto, obtenemos una serie de herramientas y un funcionar que no es solo de la osteopatía, pero la osteopatía nos ofrece un marco amplio de conocimiento. Lo que has dicho de que la osteopatía busca curar problemas de salud que se salen, ¿no?, de su ámbito y que quiere, como pretende, ir más allá. Yo te diré, y algo que, mira, que comentaba precisamente en un grupo el otro día, que la osteopatía no busca curar nada. De hecho, no hay curación. Es decir, lo que buscamos es hallar una situación de desequilibrio, de disfunción y desbloquear mecanismos, por ejemplo, liberar ciertas vías de paso, dar movilidad a una región visceral, movilizar unos segmentos vertebrales y darle libertad, dar espacio, generar que llegue mejor vascularización a esa zona para que la situación se desbloquee y para que el propio sistema entre y busque su propio equilibrio. Y esa es la realidad en consulta, esa es la realidad en clínica, ¿vale? Y luego, otro tema que estabas ahí incidiendo es la idea de que la osteopatía está arraigada a sus principios y de ahí no sale. Y es que no es así. Es decir, los osteópatas nos seguimos formando. Hay osteópatas que siguen formándose en fisioterapia, en técnicas invasivas, en técnicas aplicadas al ejercicio, o sea, al ejercicio, la terapia activa. Luego hay osteópatas que tiran más hacia la medicina china o hacia la homeopatía. Yo en mi caso he tirado mucho hacia la psiconeuroinmunología y he ido ampliando y ahora estoy con la programación neurolingüística. Tengo algunos compañeros que han podido hacer terapia breve. Nos seguimos especializando en técnicas osteopáticas y lo que somos los osteópatas es buenos clínicos que buscamos soluciones para las personas, que eso es lo que tiene que hacer la medicina o cualquier terapia. Es decir, más allá de lo que haya en ciencia y de lo que se investigue, es buscar un poquito más allá. Buenas, señor Cuadrado. Llevo un rato escuchando y me gustaría intervenir. ¿Me concede unos minutillos de su podcast? Hombre, señor Andrew Taylor Steele, llevamos unos capítulos que no le escuchábamos y me alegra muchísimo que esté de nuevo por aquí. Por supuesto que tiene vía libre y puede acabar, de hecho acabaremos con sus conclusiones y al final comentaré alguna cosilla. Agradezco profundamente la crítica y el esfuerzo por fomentar un pensamiento más riguroso y menos dogmático en el ámbito de las terapias manuales y la salud en general. Es imprescindible que los modelos clínicos, sean los que sean, se expongan al escrutinio y evolucionen constantemente. Pero somos una disciplina de elección para personas con dolor crónico, con disfunciones mantenidas en el tiempo, para acompañar a personas a lo largo de su vida a desbloquear situaciones desde el trabajo sobre el cuerpo, desde una intervención sutil y muy profunda, y nunca llega ese reconocimiento. Dicho esto, me gustaría aportar una mirada desde dentro, no para justificar lo injustificable, sino para ampliar el marco de comprensión más allá del clásico enfrentamiento entre evidencia y experiencia. Es cierto que muchas de las bases fundacionales de la osteopatía, como la palpación sutil, el movimiento respiratorio primario o ciertas teorías lesionales, carecen de apoyo en la evidencia científica actual. Negarlo sería caer en la ceguera académica o en el sesgo del comprometido. Sin embargo, también es cierto que en la práctica clínica, muchos de nosotros, formados en osteopatía pero también en fisioterapia, neurociencia, inmunología o psicología, hemos aprendido a reinterpretar esos modelos como metáforas funcionales. Ya no creemos que el hígado se mueva 3 milímetros,
o que una vértebra esté subluxada. De hecho, nunca hemos hablado en esos términos, sino que utilizamos ese lenguaje para organizar una atención centrada en el cuerpo como totalidad y en el contexto del paciente como un sistema abierto e interdependiente. La crítica más valiosa no es la que destruye, sino la que nos obliga a reelaborar. Y ahí está la invitación. ¿Cómo transformamos los viejos esquemas en herramientas útiles, honestas y adaptables a lo que la evidencia y la complejidad de la vida humana nos enseñan cada día? No estoy de acuerdo con la idea de que la osteopatía no tiene nada valioso u original. Quizá su error ha sido intentar sostenerse como un sistema cerrado, cuando lo que necesita es convertirse en un lenguaje clínico integrador, en un puente más que en una torre. Ese puente puede y debe nutrirse de filosofía, como ejercicio de duda, no de dogma, de ciencia, como método, no como religión, y de experiencia clínica, como laboratorio viviente de constante aprendizaje, ayuda honesta y acompañamiento con la humildad de saber que erramos y corregimos. Negar el valor de la experiencia es tan problemático como sacralizarla. La solución, como clínico, no la encuentro en la demolición de todo lo anterior, sino en la fusión crítica. Usar la filosofía para pensar mejor, la ciencia para medir y contrastar, y la práctica para explorar hipótesis que luego podamos investigar. Si la osteopatía ha de tener un lugar en el futuro, no será como un conjunto de técnicas milagrosas ni como una identidad inmune a la crítica, sino como una actitud clínica, humilde, abierta, crítica, sensible e intersubjetiva. Ahí radica su posible aporte. Y ahí estoy yo, con una mano en el cuerpo del paciente y otra en los libros, tratando de entender qué sentido tiene lo que hacemos, cómo lo medimos y cómo lo mejoramos. Vale, después de esto me vuelvo al metaverso a seguir durmiendo y criticando. Gracias por este espacio, por este tiempo y nos vemos otro día. Pues sí, creo que queda todo dicho. Hemos estado aquí intentado hablar sobre osteopatía craneal y hemos acabado debatiendo sobre la plausibilidad y la validez de la osteopatía, pero es lo que suele pasar. Incluso aquí, en un debate entre robots que he montado yo mismo, hemos acabado en esto, ¿no? Y bueno, reflexiones a este nivel, pues todas las que te puedan estar llegando, todo lo que te pueda surgir, me puedes comentar, podemos debatir, yo qué sé, si tienes alguna duda. Recordarte que sigo por todos los canales en los que suelo estar, en Instagram, aunque he estado muy inactivo por el curso que he estado preparando y piensa que he estado montando la academia y ha sido un poco una locura y he dejado de hacer reels, pero ahora vuelvo a tener un poquito más de tiempo y voy a estar un poco pesado en redes. Y por aquí igual, si quieres seguirme, quieres compartir este proyecto, bueno, más que un proyecto es una realidad ya hace tiempo, pero si quieres compartirlo, puedes pasarte por mi web, puedes escribirme a través de la web, puedes pasar por la academia, seguir el canal y el podcast y estaré encantadísimo, ¿vale? Así que nada, como siempre, gracias, un placer y hasta siempre.